Continuamos nuestro estudio en la Epístola Universal de Judas, ese pastor que escribe a la iglesia, advirtiéndonos de los falsos maestros, de los falsos creyentes, de los apóstatas. Hoy vamos a cubrir los versículos 17 al 19. Le pido a usted que busque en su Biblia Judas, un libro anterior al libro de Apocalipsis. En esta pequeña carta que solamente tiene un capítulo, 25 versículos. Vamos a ir a leer versículo 17, 18 y 19. Si usted lo encontró, póngase en pie, por favor. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Leámoslo de nuevamente. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Vamos a orar al Señor, poner nuevamente en sus manos este momento, que nos dirija, que me dirija a mí el Señor, con todo lo que estudié, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, que venga ese convencimiento a nuestro espíritu por medio de tu Espíritu Santo, Señor, al ser predicada tu palabra. Gracias, Señor, por advertirnos de los peligros que acechan a la iglesia, y queremos tener memoria de eso, como dice tu versículo, memoria de todo esto, Señor. Ayúdanos que podamos hacer esto por obra. También bendice a las personas que estamos aquí, las personas que nos ven a través del Internet. Trae también a ellos salvación. Y que sea honrado el nombre de Jesucristo en este estudio, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Entramos a este nuevo grupo de versículos que aquí el pastor Judas da advertencias a los creyentes a resistir la herejía y a vivir como cristianos. Son exhortaciones a los verdaderos creyentes. Y este versículo 17 comienza, si usted puede verlo ahí en su Biblia, dice: pero vosotros, amados. Esta exhortación de amados que hace Judas lo hace a hermanos en Cristo, a creyentes, ¿no? Se dirige con un afecto entrañable, ¿no? Con este apelativo amados. Cuando usted encuentra esa palabra amados en las Escrituras, se refiere a hijos de Dios, siempre, a creyentes. ¿Y qué les dice Judas? Dice: pero vosotros, amados, ¿qué dice ahí? Tened que memoria. ¿Y memoria de qué? De las palabras que antes fueron dichas ¿por quiénes? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, ¿qué decían ellos? Una profecía. Dice: en el postrer tiempo habrá que burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos burladores son los que causan ¿qué? Divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Dice Judas que tenga memoria de lo que ha dicho los apóstoles acerca de esta profecía de los posteros tiempos, de estos burladores que con sus malvados deseos quieren causar
divisiones, que son sensuales, que no tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Eso es lo que quiere, que recuerde aquella persona que lea la iglesia, ¿no? Esa exhortación de Judas de tener memoria, pues tiene que ver con mantener siempre constantemente las enseñanzas recibidas por medio de los apóstoles. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. Hay que ir constantemente a recordar todo esto, ¿no? Judas dice, acordaos de las palabras, del mensaje anunciado anteriormente. ¿Por quiénes? Por los apóstoles, ¿no? Por esos apóstoles que están en la palabra de Dios. Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que señalaban con esa profecía que vendrían tiempos difíciles, que vendrían burladores. Y es justamente, hermanos, que nuestra fe, la autoridad, la fuente de autoridad para nuestra fe y la vida de práctica vienen de las enseñanzas de los apóstoles y del Señor Jesucristo, ¿no? Y al recordar nosotros hoy también y tener memoria de que habrá en medio de nosotros, en medio de la iglesia, burladores, falsos creyentes, pues debemos ser cautelosos, pero no alarmarnos, porque ya se nos está avisando, se nos está advirtiendo, y eso es lo que quiere decir Judas. Recuerden siempre, puesto que los falsos creyentes, los apóstatas, siempre han plagado al pueblo de Dios, siempre. Su presencia no debe sorprendernos, hermanos, en ninguna época de la iglesia. Y es importante recordarlas porque justamente después de estas palabras de Judas, 25 años después, el apóstol Juan escribe en Apocalipsis lo que sucedió con la iglesia, después de esta advertencia. ¿Y qué sucedió? Bueno, lo vamos a ver más adelante en las iglesias, pero es importante recordar las Escrituras. Es importante para no ser sorprendidos con las cosas que vemos y que actualmente estamos viendo, ¿no? Nos sorprendemos, pero están en las Escrituras. Mire lo que el apóstol Pedro dice. Aquí en la pantalla lo puedo leer. Recordándonos de eso, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto ¿qué? Con exhortación vuestro limpio entendimiento, la conciencia, para que tengáis memoria, ¿viste?, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Porque los apóstoles hablan del Señor Jesucristo, ¿no? Y los profetas apuntaban ¿a quién? Al Señor Jesucristo, ¿no? También nos dice el mismo Pedro más adelante, en la segunda de Pedro 1:15, dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es menester de Pedro, es una tarea de Pedro recordarle a la iglesia, a sus hermanos en Cristo, recordarles todas las cosas. Como el pastor de una iglesia tiene que recordar muchas cosas a los hermanos, ¿no? Principios bíblicos básicos, porque esto es beneficioso ¿para quién? Para vosotros, hermano. Es beneficioso para usted, porque somos nosotros muy dados a olvidar las cosas. Somos muy dados a olvidar las cosas. Y para esto debemos acercarnos a la palabra de Dios con mucha humildad. A veces escuchamos versículos que ya hemos estudiado, ¿no? Y se nos pasa por la cabeza ese pensamiento. Cuidado con eso, ¿no? Ah, otra vez ese versículo. Yo ya me lo sé. Yo ya lo estudié. Cuidado, hermanos. Tenemos que ir y ser humildes, ¿no? No venimos a escuchar lo que queremos oír. Venimos a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Porque el Señor conoce nuestros corazones, nuestras vidas. Tenemos que recordar que los falsos maestros existen. Y hoy lo estamos recordando en este estudio. Y luego que, como os decía, luego que Judas escribe esta carta, transcurren 25 años donde el apóstol Juan escribe Apocalipsis y nos deja saber que esas enseñanzas también dañaron ¿a quiénes? A la iglesia.
dañaron a la iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis 20:21. Está hablando de la iglesia de Tiatira. Y esa iglesia de Tiatira se convirtió en una iglesia impía. Dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. ¿Qué hacía esta mujer? Y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le ha dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Los cristianos ya habían escuchado a Judas, pero mira, 25 años vuelven esas falsas doctrinas a la iglesia y se difunden y se vuelve esa iglesia impía. También nos habla el apóstol Juan sobre la iglesia, la Odisea, que dice que el Señor la vomitará de su boca, ¿no? En Apocalipsis 3, capítulo 3, versículos 15 al 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tenemos que estar apercibidos de las cosas que están sucediendo, mis hermanos. Recordar siempre la palabra de Dios para no olvidarlas. Pero, hermanos, no todo es de ese matiz. Gracias a Dios y a su misericordia, siempre ha existido un remanente fiel al Señor. Siempre ha existido un grupo pequeño de personas que defienden la fe. Y como decía Judas, contienden ardientemente por la fe y nunca negarán al Señor. Y el Señor los preserva. También está ese grupo ahí. Hermanos, pero hay que tener cuidado, sin alarmarnos, porque el falso creyente se viste como un creyente, ora como un creyente, se comporta como un creyente, hasta alaba como un creyente, ¿no? Carga su Biblia como un creyente, pero es un falso creyente. Y Jesús lo advirtió. El primero en advertir fue el Señor Jesucristo. Lo hizo, ¿recordáis este pasaje? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿cómo? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Son lobos rapaces. Hermanos, tenemos que orar siempre al Señor, para que el Señor nos proteja como iglesia, que nos preserve durante todo el tiempo que Él quiera en esta tierra, de aquí a otros 10 años más adelante, 20 años, nos preserve de que entren esas personas. Y si entran, pues tenemos que estar preparados. Por eso somos una iglesia que nos gusta estudiar las Escrituras, para no ser engañados por aquellos, porque el mismo Señor nos dice, ¿no? Entrarán en la iglesia, se mezclarán con vosotros. Pero al ver una iglesia como esta, llena de amor y llena de palabra, les va a ser muy difícil. Porque van a encontrar una pared, un escudo, donde no pueden difundir sus falsas doctrinas. Vimos que en el versículo 17 de Judas dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, ¿no? Ahí viene la profecía de los apóstoles. En el postrer tiempo, ¿qué? Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Dicen los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo que en el postrer tiempo habrá burladores. Este postrer tiempo significa los últimos tiempos también. Es ese periodo de tiempo entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda. Ese periodo de tiempo se le llama los últimos tiempos, los postreros tiempos. Los estamos viviendo, porque estamos dentro de ese periodo. Y cada vez más que nos alejamos de la primera venida del Señor, estaremos más cerca de la segunda, ¿no? Este es el tiempo actual. El postrer tiempo ya es el tiempo actual. Por eso tenemos que estar, ¿qué? Vigilantes, porque ya están esos falsos maestros. Dice que en este tiempo habrá burladores. En el texto griego, burladores significa engañadores, impostores.
parecerán, pero no lo son. Dentro dice el Señor, son lobos que rapaces, ¿no? Que vivirán como, según sus propias pasiones, sus malvados deseos, dice el versículo 18. Estos hombres de los últimos días, ¿qué están haciendo? Se mofan de todo. Usted los puede ver por internet. Se burlan de todo, pecando continuamente. Son conocedores de la palabra, ¿no? Pronuncian la palabra. Muchos nombran, en sus bocas está el nombre de Jesús, ¿no? Pero no por decir el nombre de Jesús, es que ellos creen en Jesucristo, ¿no? Ellos se burlan de la palabra de Dios, ¿no? Y la burla no es una forma de criticar, la burla no es una forma de criticar livianamente la palabra de Dios. Es un pecado, hermanos. Burlarse de la palabra de Dios es un pecado deliberado contra la revelación de Dios. Estos burladores, engañosos, mentirosos, pecaminosos, viven en sus malos deseos, siendo rebeldes a toda autoridad que está en la palabra de Dios y a la autoridad en la iglesia, cuando logran entrar en alguna congregación. Viven con sus deseos naturales, ¿no? Porque son hombres que no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Buscan cualquier tipo de placer que satisfaga sus pasiones. No tienen control de esto porque no habita en ellos el Espíritu Santo de Dios. ¿Se imagina usted? Dan rienda suelta a sus pasiones y supuestamente dirigen congregaciones algunos. Estos burladores que habla Judas nos amplía un poco más aquellas características en el versículo 19. Vamos al versículo 19 de Judas. Allí vemos 3 descripciones. Recuerda que siempre Judas está hablando por triadas, ¿no? Le gusta escribir así. 19 dice, estos son los que, primero, causan divisiones. Segundo, los sensuales. Tercero, que no tienen al Espíritu. Causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu. Causan divisiones. ¿Recuerdas lo que nos dice Judas en el versículo 4? Miremoslo y recordémoslo. Ellos causan divisiones, dice, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente. Ellos nos vienen con el aviso, soy falso maestro, no lo van a tener, van encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados, ¿para qué? Para esta condenación, hombres impíos, malvados, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ellos dicen, recordáis lo que habíamos dicho, ¿no? Estamos viviendo en la época de la gracia, podemos pecar libremente porque el Señor nos perdona. Adelante, dicen ellos, porque siempre habrá perdón, ¿no? Convierten en libertinaje esa gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano. ¿Cómo? No ajustándose, no sometiéndose a Dios, a su palabra y a nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 4. No lo tienen como Dios ni como Señor de sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. También Pedro nos alerta de estas personas que causan divisiones en las iglesias. Hermanos, ellos no vienen a unir la iglesia, ellos no vienen a aportar absolutamente nada, ellos vienen a dividir. Mira lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas, ¿en dónde? Entre el pueblo. No nos sorprendamos. Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué van a hacer ellos? Introducirán encubiertamente herejías destructoras, doctrinas llevadas al extremo. Toman un texto bíblico, lo llevan al extremo, fuera del contexto, para acomodar sus propios pensamientos, aunque te presenten los versículos. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué? Destrucción repentina. Los falsos profetas entre el pueblo tienen profecía, recordáis, ¿no? Lo que decía Judas. ¿Son qué? Soñadores. Traen los sueños de su corazón corrompido, ¿no? Y eso es lo que enseñan.
Son falsas enseñanzas que están escondidas. Por eso tenemos que estudiar mucho. Porque si entra alguien a la iglesia y te convence, ¿no? Te empieza a decir cosas que no están en la Biblia. Ah, es mejor lo que yo he experimentado. Yo vi ángeles, yo vi al Señor Jesús. ¿Tú no has escuchado? Y tú, ¿de verdad? Pero si tú estudias la palabra de Dios, tú vas a defender esa fe y dices, así no es. Muéstrame en la Biblia, ¿no? O tú le enseñas. Estos apóstatas, estos falsos creyentes, encuentran, escúcheme bien esto, encuentran en los miembros carnales de las congregaciones un clima de cultivo infeccioso apto para sus enseñanzas. Esos son los primeros que caen, los que no estudian la palabra de Dios. Son los que más fácil que convencen, son los que más fácil se pueden sacar de una congregación, porque no tienen discernimiento espiritual. Encuentran en ellos el cultivo perfecto para sus engaños. Los falsos maestros siempre son causantes de divisiones, y muchos de ellos se creen superiores a los hombres. Tú ves los fariseos, ¿no? En la época de Jesús, se creen superiores, se creen de otra casta, no se pueden mezclar con otros, y tratan a los demás de ignorantes, que ellos son los únicos que tienen la verdad y que saben, ¿no? Ellos se consideran como una élite especial de gente, que solo Dios les puede hablar. Eso es lo que creen los falsos maestros. Ellos también se burlan de la ley de Dios, niegan la autoridad de las Escrituras, por eso la tuercen, ¿no? Para su propio beneficio, y están viviendo fuera de los límites de la palabra de Dios. Todas las divisiones entre creyentes e iglesias en el tiempo presente tienen origen en aquellos que no se sujetan a la palabra de Dios, ¿no? Ahí viene el origen. Hay un ejemplo de una persona que se llama Diófretes. ¿Lo ha escuchado usted? Solo se menciona una sola vez en la Biblia, pero es más que suficiente. Este hombre Diótrefes es quizás, no se sabe muy bien, era una persona de preeminencia o un supuesto líder de la congregación. Mire lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este personaje. En la tercera carta de Juan, capítulo 9, versículo 1. Dice Juan, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta, ¿qué? Ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. A él le gusta ser el primero en todo, que las luces aparezcan para él, ¿no? Llamar la atención. Y además hay una segunda característica, no se sujetan a lo que decían los apóstoles. En este caso, no respetan la autoridad apostólica, y si estuviera aquí un falso maestro no se sujeta a la autoridad de la palabra de Dios, ni a los líderes de la iglesia, ¿no? Y este personaje andaba diciendo cosas maliciosas contra los líderes, calumniándolos, y se negaba, más adelante dice que se negaba a recibir a los hermanos. Personas así hay que tener cuidado, porque estamos quizás al lado de una persona, de un falso creyente, que es lo que nos describe aquí Juan, ¿no? Él le decía a los apóstoles, ¿quiénes son ustedes, no? Para yo compartir lo que ustedes dicen, ¿no? Tenía ese falso hermano, tiene un concepto elevado de sí mismo, pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. ¿Qué nos dice la palabra de Dios cómo debe comportarse un cristiano? Dice, no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. No se crea mucha cosa. No se crea mucho. No se crea que todo lo sabe, que todo lo puede. No hay que tener más alto concepto de sí mismo. Hay que tener al hermano en más alto concepto que el mío propio. Someterme a mi hermano. Esa es la característica de un cristiano. No aparecer, no gustarle aparecer como le gustaba a esta persona.
Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 6, ahí en sus Biblias, versículo 16 y 19. Vamos a ver lo que al Señor no le gusta de personas así, personas altivas, mentirosas. Proverbios 6, 16 y 19 dice: 6 cosas aborrece quién, aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Versículo 17: los ojos altivos, ¿no? Los que miran por encima. La lengua mentirosa, ¿no? Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, y aquí viene, y el que siembra discordia entre los hermanos. Dios aborrece la persona que siembra discordia entre los hermanos, y es nuestro deber, mis hermanos, todos como iglesia del Señor, proteger el cuerpo de Cristo. Encuentras una persona que está sembrando discordia entre los hermanos, tú tienes que ser un agente de paz. Tienes que reconciliar. Tienes que llegar ahí y hablarle con amor a esa persona y tratar de ganar a ese hermano y dejarle ver que esa discordia está haciendo división, y que no simplemente está haciendo división, que eso aborrece Jehová. Eso es un pecado. La persona no se da cuenta, pero al fomentar discordia entre hermanos, con opiniones diferentes, actitudes diferentes a la de un cristiano, ¿no? O lo que está predicando el pastor, o lo que creemos aquí, pues lo único que está haciendo es pecar delante de Dios. Eso es un pecado. Y se está pareciendo a un falso creyente, a un apóstata. Hermanos, todo esto lo permite también Dios. ¿Usted sabía? Dios en su soberanía permite muchas cosas. Y mire por qué lo permite. Mire por qué lo permite. Primera carta a los Corintios 11, 19 dice: porque es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones. Hayan esos pleitos, ¿no? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dentro de esas disensiones, dentro de esas discordias, se van a manifestar ¿quiénes? Los que son aprobados por Dios. Porque no van a seguir esas discordias. Porque van a exhortar a esa persona que trae discordias. Porque van a mantener su fe. Y no se van a dejar mover por ninguna habladuría, sino van a estar firmes en la palabra de Dios. Y van a dejar saber con su actitud que son aprobados por Dios, por la palabra. ¿Recuerdas que alguna vez vimos también en Judas que los falsos profetas también nos permitía el Señor? ¿Para qué? Para aquellos que los seguían a los profetas, pues se dieran cuenta que no seguían a Jesús, sino seguían ¿a quién? A los falsos profetas, ¿no? Bueno, mis hermanos, verdaderos creyentes en Cristo sabemos que no apostatarán nunca de su fe. Esto es algo maravilloso. El Señor los va a preservar. Podrán ser un poco turbados por un poco de tiempo, sí, pero no serán engañados. No serán engañados. No apostatarán de su fe. Por eso serán aprobados. Porque en ellos habita el Espíritu Santo de Dios. Son creyentes de verdad. Versículo 19 de Judas. Ya este es nuestro último versículo. Dice que estos burladores son los que causan divisiones, ya lo vimos. Dice que son sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Son qué? Sensuales. Esa palabra sensual tiene que ver con los sentidos. Con los sentidos. Son personas gobernadas por la carne. No tienen vida espiritual. No tienen freno. Viven una vida desenfrenada en su carne, ¿no? Y Pablo nos recuerda en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que no tiene el Espíritu Santo, el hombre que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura. Eso de andar en santidad, eso no es para mí.
tan exagerados que son estos cristianos, ¿no? Vivir en santidad y consagrarse, cuidando los ojos de no ver programas ni escuchar cosas que atenten contra mi santidad, ¿no? Para ellos son locura. Y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. No las entienden por más que puedan, porque no se pueden discernir en la carne. Se tienen que discernir espiritualmente. Y solo se puede discernir espiritualmente cuando se tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero ellos no lo tienen. Por eso todo lo que hacemos es locura. Por eso todo lo que los que buscan santidad, cuidar su boca, su mente, su cuerpo, para ellos es locura, ¿no? Estas personas sensuales viven conforme a sus instintos personales de su propia carne. Viven para los apetitos de la carne. Para eso viven absolutamente. Por eso engañan a las personas con el Evangelio, para traer beneficio de ellos, ¿no? Aunque viviendo como creyentes no son creyentes, de modo que no pertenecen a la familia de Dios. Son carentes de vida espiritual, no son regenerados, por consiguiente viven en su carne y no tienen vida eterna. Están muertos. Están muertos. Por eso el apóstol Juan nos da un aviso aquí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué nos dice? Léalo conmigo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú que me escuchas, si amas lo que la humanidad pecadora ama, estás en rebelión contra Dios. No debes amar ni el sistema del mundo, ni su forma de hacer las cosas, ni la forma de pensamiento del mundo, de las personas, porque ellos van en contra de Dios. Si haces esto, si amas el mundo como ellos lo aman, pues el amor del Padre, ¿qué dice ahí? No está en ti. O sea, el Espíritu Santo no está dentro de ti. ¿Y qué es el mundo? También nos dice Juan. ¿Qué es el mundo? Primera carta de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Para que me entiendan, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Eso es lo que ofrece el mundo. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, ¿no? Que te enorgullezcas de poseer cosas. Nada de eso proviene del Padre, sino viene del mundo, esa vanagloria, esos deseos, ese placer físico, fuera de las advertencias de la palabra de Dios, ¿no? Y esto es justamente lo que predican ¿quiénes? Los falsos maestros, ¿no? Mira lo impresionante, la gente no se da cuenta. Ya acabamos de leer un versículo que nos dice que no debemos amar al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿no? El placer físico, las posesiones, nuestros logros, envanecernos con eso. Y eso es justamente lo que predican los falsos maestros. Prosperidad material, bienestar material, alcanza tú el éxito, sé famoso, disfruta de esta vida porque se va a acabar. Y todo eso lo que refleja es que en su interior no tienen a Cristo, ¿no? Eso es lo que refleja. ¿Qué debe hacer el verdadero creyente? La palabra de Dios nos responde. Colosenses, capítulo 3, versículo 2. La palabra te dice hoy, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo usted nunca lo va a escuchar en una iglesia de falsa doctrina, ni de la prosperidad. Porque te está diciendo todo lo contrario. Pon tus ojos en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, no en las de la tierra, porque la tierra va ¿a qué? A pasar. La tierra va a pasar y sus deseos con ella, ¿no?
Nos dice Judas aquí en el versículo 19 una última cosa. Leamos el 19 nuevamente. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que acabamos de ver, que no tienen al Espíritu. Y pone el Espíritu en E mayúscula y solamente dice Espíritu, ¿no? El Espíritu que hace referencia al versículo es el Espíritu Santo de Dios. Los que no tienen el Espíritu Santo, los que no tienen a Cristo en su vida, pues la palabra de Dios es muy clara con esto. Dicen que no son de Él. Mira lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ellos no están siendo guiados por Dios. Están siendo guiados por sus propias pasiones, por sus propios deleites, ¿no? Aquella persona que está alejada de Dios, de esa fuente de vida, es un muerto espiritual, no simplemente los falsos maestros. La evidencia de esa muerte espiritual es el andar en delitos y pecados. Vivir ahí en ese pecado. Esa es una evidencia de muerte espiritual. Y esa es la condición que traen los falsos maestros. Y es la condición de toda persona que no conoce a Cristo. Y que Dios va a descargar su ira en el momento del juicio. Porque Dios castiga. Dios va a dar a cada quien lo que merece, ¿no? Dios va a dar a cada quien lo que merece, hermanos. La palabra del Señor también nos dice que no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo alguien sabe que no tiene el Espíritu de Cristo en él? Porque no conoce las Escrituras quizás, o las conoce, pero no ha cambiado su corazón. No ha habido un nuevo nacimiento. Vive todavía en ese pecado. El pecado lo controla. No viven bajo el control del Espíritu Santo de Dios. El cristiano vive bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Se guía por el Espíritu. Cualquier decisión, ora al Señor, ve las Escrituras para tomar una decisión, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Cristo vive en mí. Y obedecemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para ser conducidos, ayudados a una vida de santificación. Para andar en el Espíritu y no en la carne. Hermanos, tenemos que entender una cosa. No todo el que va a una iglesia, a un recinto, es salvo. Porque entonces, ¿dónde acaban los falsos maestros que se meten en la iglesia? Y que tú y yo no conocemos, porque se están metiendo, se infiltran en la iglesia. Ellos no son salvos según Judas, pero vienen a una iglesia. Hacen parte de una iglesia, quizás del liderazgo de una iglesia. Muchos hasta enseñan la Biblia. Y no quiere decir que son salvos, porque no hay su persona no ha sido regenerada. No manifiestan frutos del Espíritu Santo, porque viven en la carne, viven según sus propios deleites carnales. Son esclavos del pecado. El pecado les dice qué hacer y qué no hacer. Pero el Espíritu Santo es el que le dice al Hijo de Dios qué hacer y qué no hacer. ¿Y qué hace el Hijo de Dios? Obedecer. Obedecer. Sobre estas personas vendrá el juicio de Dios. Eso nos dice la palabra de Dios. Y son palabras fuertes, pero es la verdad. Dios es un Dios santo. ¿Te imaginas imagínate esto. Que alguien en tu familia murió porque alguien le quitó la vida. ¿Tú qué esperas de esa persona? Que pague, ¿verdad? Y si el juez le dice, no, tranquilo, me caes bien, sal de la cárcel. ¿Te gustaría? No. Debe pagar por lo que hizo. Así es el pecador. Tiene que pagar por lo que hizo. A menos de que ponga su confianza en Cristo
Jesús. Y el Señor no quiere que nadie se pierda. Mira lo que dice Ezequiel. Escuchas palabras tan bonitas del Señor. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. El Señor no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que haya conversión, que se arrepienta y que viva, ¿no? Si se vuelve de su camino y que viva. Volveos, dice la palabra. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mira la súplica que está haciendo aquí. Volveos, vuélvanse de vuestros malos caminos. El Señor no quiere la muerte del impío, del pecador, sino que se vuelva de su camino hacia el camino de Jesucristo, ¿no? Para que tenga vida eterna. Hermanos, la palabra del Señor dice en Romanos 3 que no hay ni justo ni siquiera uno. Y Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están lejos de la gloria de Dios, de la presencia gloriosa de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. No pretendas que estás viviendo en pecado y estás cerca de Dios. Es una mentira. El que está en pecado está destituido de la gloria de Dios. Dios vino a este mundo para salvar al pecador. Esa es la buena noticia, mis hermanos. Para reconciliar la restauración de una relación del pecador con un Dios santo que se quebró por el pecado. Cristo viene a reconciliar el pecador con Dios. Y Jesucristo es el único medio de salvación para el hombre. No hay otro, mi hermano. Si tú necesitas hoy al Salvador, pues dile, sálvame. Me arrepiento de mis pecados, no quiero vivir esta vida de pecado. Y el Señor promete una cosa, lo dice Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. El que viene al Señor no le echa fuera, porque Él no se deleita en que los impíos perezcan. Mis hermanos, la exhortación que hoy nos trae Judas es importante. Es una gran necesidad hoy, donde la enseñanza bíblica está apartada, relegada al rincón de una iglesia local, pues los miembros de esa iglesia están expuestos a ser engañados y a dejarse llevar por cualquier doctrina, por cualquier viento de doctrina, como dice Pablo. El cristiano, entiéndalo usted, no es un consumidor de prédicas. El cristiano no viene a la iglesia a consumir, ¿no? A ver si lo que dice el pastor es bueno o no, me gustó o no. Como ir al cine, ¿no? Pagas tu boleto, te quedas ahí y al final comentas si te gustó o no. Si es la palabra de Dios, ¿no? Que tenemos que tener respeto por ella. Personas que no están siendo instruidas en las iglesias, no están advertidas del peligro que nos está advirtiendo hoy Judas. Que hay falsos maestros por doquier, afuera y dentro de la iglesia. Hay cristianos que toman la Biblia como por pura curiosidad, ¿no? Y solo se centran en los pasajes más oscuros, ¿no? Que tienen que ver con ángeles, con Satanás, con cosas que el mismo Señor solo nos muestra algo y ahí calla. Hay mucha gente, cristianos, que solo quieren aprender lo falso, ¿no? Y se van por internet aprendiendo de todas las cosas. Pero lo que debemos aprender es primero lo verdadero, la palabra de Dios, para poder discernir de lo falso. Estudia la palabra de Dios. Y esta invitación, mis hermanos, esta exhortación de tener memoria de las cosas que nos ha dicho los apóstoles y el Señor Jesucristo en la Biblia, es una exhortación para ti y para mí. No es simplemente para el pastor. Esta exhortación no es solamente para el pastor, para que estudie y para que enseñe, es para ti también, en tu vida devocional, para que recuerdes las enseñanzas de los apóstoles, para que estés todo el tiempo recordando lo que el Señor quiere recordarnos, sus principios bíblicos, para que estemos alerta. ¿Te has visto en las escuelas cuando
hacen simulacros contra un posible fuego, hacen constantes ¿qué? Simulacros, para que no se olvide dónde la salida, la entrada, qué tienen que hacer, porque olvidamos las cosas. Y así tienes que ser tú, estudiar la palabra del Señor, conforme a los apóstoles de Jesucristo, no lo que dice un hombre, no lo que dice un libro, es lo que dice la palabra de Dios, nuestra autoridad para el creyente. Grandes, mis hermanos, grandes dificultades, grandes problemas se evitarían en las iglesias si se recordara continuamente la enseñanza de los apóstoles, hermanos. Se evitarían grandes problemas en la iglesia por ser así. Vamos a orar al Señor. Póngase en pie, por favor.